listos para hablar en este momento con Leandro Di Persia. Él es especialista en reglamentación y responsabilidades civiles en relación a la inteligencia artificial. Y dicho esto, Leandro, te damos la bienvenida. Ari Raimundo y Camila Castelnuovo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Un gusto hablar con ustedes. El placer es nuestro. Justo Norma está un poco demorada, así que dijimos, bueno, hablamos con Leandro, que tenemos mucho para hablar. Venimos hablando de la inteligencia artificial y tratando de entender qué es esto que nos invade, pero Norma nos metió esta duda, ¿no? Que es, bueno, ¿qué jurisprudencia hay? ¿Qué reglamentaciones hay? ¿Cómo funciona? Por ahí lo pienso tanto como cómo correrían los derechos de autor o qué pasa con toda la información que la inteligencia artificial recaba, ¿no? Por ahí, no sé, yo soy un escritor y se carga una base de datos con mis escritos y en qué momento alguien me pidió permiso o me lo reconoció, no sé si me explico. Sí. Bueno, antes que nada una aclaración, yo no soy especialista en regulación, soy especialista en inteligencia artificial, sí, perdón, ¿no? Mala mía. Pero bueno, de todas maneras conozco mucho del tema, así que podemos hablar de los aspectos regulatorios. Uh-huh. En cuanto a la pregunta en concreto, es todo un tema que precisamente, en realidad yo no creo que haya muchos expertos en regulación de inteligencia artificial en el mundo porque es algo que está apareciendo ahora, o sea, sí. Ahora se están haciendo las regulaciones, o sea, que decir que alguien es experto en algo que recién está apareciendo es medio extraño, ¿no? Claro. Y precisamente lo que está pasando es que está muchísimo en discusión el tema porque no es claro del todo qué se tiene que regular, cómo regularlo, qué conviene o no respecto de estas herramientas que son realmente disruptivas y no siempre es claro hasta dónde o qué aspectos corresponden o no que se regulen, ¿no? Uh-huh. O sea, en general una regulación surge cuando hay riesgos concretos contra algún aspecto protegido o que debe ser protegido de las personas, de las propiedades o de los derechos o etcétera, ¿no? Sí. Y como estas herramientas están en evolución y permanente cambio, incluso todavía no tenemos muy claro cuáles son los riesgos que pueden tener en distintos aspectos. O sea, capaz que están teniendo cierto riesgo y nosotros ni nos dimos cuenta todavía, eso es lo que quiero decir, ¿no? Claro, sobre todo en esto que comentabas, al ser algo tan novedoso es casi prueba y error, diciéndolo de una manera muy burda. Exactamente, es así. Pero bueno, el tema es que precisamente una regulación surge cuando uno detecta, uh-huh, o debería surgir, ¿no? Ese sería, ¿cuál sería el proceso lógico? Y yo veo que, a ver, hablemos del principio, las herramientas de inteligencia artificial son eso, son herramientas. Sí. Y en ese sentido son tan herramientas como un martillo. Claro. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no regulamos el uso del martillo? Y bueno, porque con muchos años de experiencia determinamos que, bueno, sí, está bien que alguien lo puede usar para pegarle en la cabeza a otro, pero eso no es algo que pase todos los días, digamos, y no es necesario hacer una regulación sobre eso. Leandro, sí, me pongo, digamos, me voy a poner... Y al revés, hay otras herramientas, que yo pensemos, el auto también, es una herramienta que nos lleva de un lugar a otro. Sí. Entonces, ahí sí determinamos que hay un montón de riesgos implicados que pasan todos los días y son graves para la sociedad, y ahí se hace un montón de regulaciones sobre el auto, ¿no? Claro, pero en esto que vos planteás, en ir viendo, pienso en lo que vos decís y por ahí me paro, sí, de la vereda de enfrente como para generar el contrapunto. Seguramente que lo habrás visto, fue una noticia muy comentada, hará un mes y medio, que un adolescente chateaba con un bot que tenía un motor de inteligencia artificial y se publica una comunicación que tenía él con este chatbot, en donde el chatbot le dice, vení conmigo, y este adolescente termina quitándose la vida, ¿no? Lo pienso así como algo muy... Fue un caso muy resonante, sí, uh-huh, sí. Bueno, pero precisamente, qué sé yo, lo que pasa es que precisamente el hecho de tratar de llegar al mercado con un producto, por ahí hace que las empresas saquen productos novedosos, sí, sin haberles hecho todas las evaluaciones necesarias previamente.
Claro. Digamos. Entonces probablemente nadie se imaginaba que el chatbot podía llegar a dar ese tipo de respuestas a una persona ante determinado tipo de preguntas. Claro. ¿Por qué? Porque nunca nadie se las hizo. ¿Me explico? Nadie se puso a tener una conversación del tipo que estaba teniendo este chico con el chatbot. Entonces nunca detectaron que podía llegar a pasar eso. Claro, sobre todo que entonces claramente era un riesgo que para las personas que desarrollaron eso ni se les había ocurrido que podía existir, porque no lo habían detectado y no parecía a priori que pudiera pasar. Claro. Por eso te digo, este tipo de regulaciones en general van a venir atrás, cuando vayamos viendo cuáles son los límites, los riesgos, las capacidades. También hay mucha histeria preventiva, digamos, en el sentido de que sin tener claro si realmente hay un riesgo, dicen, bueno, regulemos todo y que no se pueda hacer nada, más o menos. Sí, entiendo. Porque podría ser peligroso, y sí, podría ser peligroso, pero tampoco tenemos evidencia al respecto, digamos. Pienso en esto que vos Entonces, decís. como te digo, sí. Es un tema que se está trabajando mucho, sobre todo en los aspectos que vos mencionabas, que son los de propiedad intelectual o ese tipo de aspectos, que ahí es mucho más claro que hay un problema, ¿no? Uh-huh. Y además... esas son las partes que están mucho más avanzadas. ¿Cómo pienso en este caso puntual? ¿Cómo, no sé, esto que decía, yo soy este escritor y de repente están cargados mis libros? ¿Cómo se regula eso? ¿A dónde se llega? Porque se paga un derecho, se compran los derechos. ¿Cómo vamos por ahí? Sí, el tema es que es bastante complicado, porque primero, o sea, vos para determinar que alguien usó inapropiadamente un texto tuyo, uh-huh, tenés que demostrar que hizo ese uso. Claro. Ahora, ¿cómo sabés vos que durante, o sea, estos sistemas se entrenan, tienen una etapa de entrenamiento donde se le, así explicándolo muy rápido. Sí, por supuesto. Se le dan ejemplos de cosas y se le dicen cuál debería ser su respuesta, básicamente. Ese es el método de entrenamiento. Y en función de si acertó o no, o sea, él debería tratar de aceptar la respuesta o la salida que vos le decís que debería dar, y si se equivocó se corrigen algunos parámetros del modelo. Esa es la lógica del entrenamiento. Entonces eso se repite millones y millones y millones de veces con millones y millones y millones de textos de todos lados, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo haces vos para demostrar que en ese proceso se usó tu texto? Claro. ¿Cómo sabes si eso es todo privado? O sea, no podés ir a entrarle a la oficina y decir, porque vos sospechás que podrían haber usado el tuyo, a ver si está grabado en algún lado tu texto, por ejemplo. Sí. ¿Hay formas de...? O sea que es algo bastante complicado de determinar, eso es lo que voy, ¿no? Claro, porque además es un usuario, no sé, supongamos, mientras yo estoy hablando con vos, me abro el chat GPT y le digo, bueno, haceme un resumen de, no sé, Hamlet de Shakespeare, digo, por citar algo, ¿no? ¿Qué manera hay de detectarlo? Tendríamos que rastrear IP por IP de cada computadora, claro, es muy complejo. Ahora... Sí, aparte tampoco teníamos claro si se le administró el texto explícito de ese libro, sino que tal vez le dieron para entrenar el texto de Wikipedia que hablaba de ese libro. Mirá, estaba pensando Wikipedia, me leíste el pensamiento. Ahora... Por ejemplo, yo por ahí soy mucho más cuadrado en este tema y vi Terminator muchas veces, pero saliendo del chiste, si tuvieras que... No, yo te pido, bueno, a ver, estamos hablando con Leandro Di Persia, él es especialista en inteligencia artificial, así que al fin alguien que sabe me va a poder responder esta pregunta. Si te pidiera una a favor... y una en contra, no poniéndolo como malo o bueno, ¿sí? Sino poniendo, bueno, esto es muy beneficioso y esto podría ser peligroso, estamos trabajando en este tema. ¿Cuál me dirías 2 puntos? Mira, es muy beneficioso porque son herramientas que permiten automatizar o acelerar tareas repetitivas que nosotros hacemos todo el tiempo y que nos llevan tiempo, y que por ahí, gracias al uso de este tipo de herramientas, vamos a lograr hacerlas más rápido. Entonces eso nos deja más tiempo libre para las demás tareas que requieren nuestra atención, digamos. Entonces, como vos decís, no sé, necesito armar, imagínate yo, por ejemplo, docente, quiero usar mi inteligencia artificial
para ayudarme en mi trabajo. Sí. Bueno, entonces por ahí tengo que dar una clase y entonces yo tendría que armar toda la presentación de cero y poner los títulos y qué sé yo. Y por ahí le pido a una herramienta que me arme un esqueleto de presentación y ya me ahorró un 10-20% del tiempo de trabajo. Claro. Sí, después el contenido lo lleno yo, que soy el experto y sé lo que quiero decir en cada lugar. Uh-huh. Pero me hizo una tarea repetitiva, que es tediosa, que me saca tiempo, me la hizo más rápido. Eso solo es una revolución importantísima, porque imagínate que todo ese tiempo que ahorremos todos los que lo usamos, lo vamos a poder dedicar a poner mejores contenidos en la presentación, ¿no? Sí, por supuesto, lo pienso, no sé, como periodista, entonces, si saco una nota, me la corrige, claro. Ese es el lado positivo. Y el lado negativo es que tienen todas las herramientas. La gente las puede usar mal. ¿Qué sería un mal uso? Te pido por ahí ejemplos para ser bien gráficos. Bueno, un mal uso, hemos visto ejemplos, qué sé yo, usar herramientas para generar imágenes falsas de una persona, para acusarla de cosas o desprestigiarla, uh-huh. o cosas de ese tipo, o qué sé yo, un estudiante que en vez de leer el texto que yo le digo, se crea que lo que le pregunta ChatGPT es verdad y estudie de lo que le responde ChatGPT, lo cual puede ser un error gravísimo porque muchas veces inventan lo que dicen, entonces me puede estar diciendo cualquier cosa después. No son fuentes de información verificables. Verificables, ¿no? Claro. Sumamos a la mesa a Norma Cavada, nuestra divulgadora científica. Estamos ya conectados con Leandro. Qué bueno, Leandro, buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Norma, un gusto. Buenos días. Yo le estoy preguntando, viste, todas mis dudas. Estábamos hablando sobre usos ventajosos o complejos que se pueden dar. Por ejemplo, esto que vos mencionabas, ¿no? Que estábamos hablando del tema de regulaciones, etcétera. Bueno, yo genero una falsa imagen, no sé, supongamos de Javier Milei con la camiseta del Barcelona y en la remera dice, no sé, Dios no existe, queremos el final del planeta Tierra, por decir cualquier cosa, ¿no? Por citar un ejemplo. Sí. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Frente a una imagen que es falsa? ¿Qué responsabilidad se toma? ¿Cómo se toma eso? Pues es muy complicado, lo pienso, en su uso masivo. Bueno, precisamente ese tipo de cosas son las que están en discusión en este momento y, hay muchos frentes de discusión. Uno es el regulatorio que vos decís, uh-huh. ¿no? Se está discutiendo en muchos países, algunos están más avanzados, algunos ya tienen ciertas regulaciones, otros se oponen totalmente a ningún tipo de regulación, pero bueno, ese es uno de los aspectos. ¿Qué cosas podemos permitir o no que se hagan? Y en eso te digo, hay dos posiciones bastante claras que se están desarrollando en el mundo. Una es restrictiva, mientras no sepamos, prohibamos, y otra es permisiva, mientras no sepamos, no prohibamos. Básicamente. Claro. Leandro, ¿tenemos noción de hasta dónde esto puede llegar? Digo, no, por ahí no me quiero poner conspiranoico, pero la inteligencia artificial puede llegar a un nivel de aprendizaje en donde pueda generar algún tipo de raciocinio propio. No estoy hablando, ¿no? de un robot que piensa por sí mismo, pero sí por ahí que puede llegar a tomar decisiones que una persona por ahí no tomaría. Mira, de momento eso no existe y no es lo que hacen los sistemas actuales, definitivamente. Uh-huh. Y no está claro que sea posible en el corto plazo con el tipo de herramientas que estamos usando. Perfecto. Para que vos te des una idea, vos ves ChatGPT y te parece algo maravilloso, fantástico, bueno, pero imagínate que no es ni más ni menos que una versión mucho más avanzada del predictivo de tu teclado del teléfono. Claro. Lo que sabe hacer ChatGPT es predecir qué palabra iría mejor en esta conversación, dado este contexto de un montón de palabras que se vienen diciendo antes. Claro. Sí, se entiende perfecto. Eso es lo que sabe hacer ChatGPT. Entonces, lo único que sabe hacer es generar texto que suene lindo, básicamente. Claro. Esa es la función de ChatGPT. O en realidad de los modelos de lenguaje que están debajo de ChatGPT. Teniendo en cuenta, y eso no es razonamiento, no está pensando en qué
por ejemplo, vos estás hablando de filosofía y no estás pensando desde el punto de vista filosófico cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. Simplemente hace unas cuentas que determinan que en ese contexto de la conversación la palabra más probable que convendría poner es tal. Es simplemente eso, digamos. Claro, uno frente al desconocimiento, bueno, siempre, ¿no? Pensamos, digo, en algún momento a Galileo lo torturaron por decir que la Tierra no era el centro del universo. El desconocimiento y la ignorancia nos llevan por ahí siempre a desconfiar. Es que por ahí uno no sabe y piensa que es algo que no es. Y eso es el gran problema que yo estoy viendo por varias razones. Primero porque hay gente que como te digo, yo tengo estudiantes que creen que estas herramientas son fuentes de información. Uh-huh. Y como te digo, no son fuentes de información. Calculan la probabilidad de que sea mejor poner esta palabra antes que esta otra. Pero que eso sea cierto o no tiene nada que ver. No es parte del asunto. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, te pueden inventar cualquier cosa. Uh-huh. Y los alumnos se lo creen, porque están convencidos de que es una fuente de información como Internet, que vos buscás ahí en el buscador y te da datos verídicos. Leandro, sí. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes problemas. El desconocimiento que hace que se usen mal herramientas simplemente porque no se conocen qué son, para qué sirven, cómo funcionan y cuál sería la forma correcta de usarlas, digamos. Te llevo por otro lado, bueno, sobre todo en tu rol docente y como especialista, e introduzco esta pregunta pensando a veces lo que es un descubrimiento, algo muy beneficioso, una herramienta, como hablábamos antes, y el rédito económico, yo empresa, que me puede dar esa herramienta. Hecha esa aclaración, nosotros en nuestro programa tenemos una columnista de medio ambiente y algo que nos explicaba es que las empresas como Microsoft, por ejemplo, no están declarando la cantidad de millones de litros de agua que utilizan para enfriar estos sistemas. Digo, ¿es posible que podamos generar estos avances tecnológicos sin, por ejemplo, este caso, desperdiciar tantos millones de litros de agua para el funcionamiento de estos sistemas? Sí, no solo el enfriamiento, hay otros aspectos como el consumo de electricidad, uh-huh. Ni más ni menos. O sea, para entrenar uno de estos sistemas, acordate lo que yo te dije. Sí. Tenés que pasarle millones y millones de textos durante meses, capaz. Están entrenando estos grandes modelos de lenguaje. Y no en una computadora como la de tu casa, claro. En un clúster que tiene 100 de las computadoras más poderosas del mundo, digamos. Claro. O sea que eso consume muchísima electricidad, pero no solo cuando lo entrenás, sino que cuando lo usás. Cada vez que le haces una pregunta, consume un montón de electricidad para contestarla. Entonces sí, de hecho es un tema que preocupa a la comunidad y se están buscando formas precisamente de reducir el consumo eléctrico. Ahora, esto es como con toda tecnología, cuando surgen con lo que tenemos. Claro. ¿No? Surgen con la herramienta que teníamos, con el hardware que teníamos y con la capacidad que teníamos. Uh-huh. Y bueno, probablemente gracias a, precisamente que nos damos cuenta que el consumo que hacen es excesivo y que esto y lo otro, y bueno, probablemente de aquí a 10 años veamos que se puede hacer lo mismo consumiendo 1/10 de la energía y sin tener que, y si consumís menos energía, calentás menos, y si calentás menos, tenés que usar menos agua, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, se va conociendo. Imagínate, por darte un paralelo, no sé si vos te acordás que hace muchos años, antes de los transistores, existían las válvulas. Sí. Las válvulas eran como un foco, digamos, básicamente, y eran enormes y consumían una millonada de electricidad y calentaban y qué sé yo. Y bueno, un tiempo después surgieron los transistores que permitieron la miniaturización y consumen millones de veces menos electricidad que las válvulas y hacen exactamente la misma función, ¿no? Uh-huh. O sea, de ese tipo de avances me estoy refiriendo. Bueno, sí. Cuando solo había válvulas, hicieron lo que podían con las válvulas. Ahora, a raíz de la necesidad de los problemas que tenían las válvulas, surgió la necesidad de hacer otra cosa y bueno, eventualmente se resolvió. Ese es el camino que yo creo que va a pasar con estos temas. Mientras tanto, sí. Hay que preocuparse y precisamente ver que es un problema y buscar la solución, digamos.
Leandro, estamos hablando con Leandro Di Persia, él es especialista en inteligencia artificial, es docente. La última, y no te molestamos más. ¿Qué pensás? Por ejemplo, hoy nuestro productor, uno de nuestros productores nos pasó una nota que hablaba de las novias robot, ¿no? Y yo pensaba un poco en joda, un poco en serio, no estamos utilizando una herramienta, por esto que vos planteás es una herramienta en sí, digo, no es ni buena ni mala, está ahí, pero ¿no podría empezar a aislarnos entre individuos dependiendo del uso que utilizamos? Porque por ahí, si yo le hablo a una inteligencia artificial, esa inteligencia artificial se va configurando de una manera en donde aprende mis respuestas, aprende cómo soy, etcétera, y sería casi un diálogo sumiso conmigo mismo, ¿me explico? No es por ahí un debate que puedo tener con vos, que sos otro individuo y podemos estar en desacuerdo. Pero sí, totalmente de acuerdo. Ahora, eso no tiene que plantear qué estamos haciendo mal como sociedad, que la gente busque eso, ¿no? Claro. Y de hecho, eso que estás planteando lo estamos viviendo hoy en día con las redes sociales. Claro, sí. Porque Sí, dado los algoritmos que usan para recomendarte, ¿qué hacen básicamente los sistemas de recomendación? Caracterizan tus propias interacciones o los posts que vos mirás o las cosas que vos escribís y te sugieren cosas parecidas a lo que a vos te interesa, a lo que vos te gusta, a lo que vos opinás. Entonces, ¿qué formás? Una microcomunidad de burbuja donde todos opinan, piensan y dicen y hacen lo mismo. Entonces, en definitiva, es lo mismo que vos me estás diciendo. Terminás discutiendo con alguien que piensa y ve el mundo exactamente igual que vos. Claro, no hay ninguna retroalimentación. Y te aislás. Y también lo podés ver en el uso de herramientas como el teléfono celular. Qué sé yo veo a los chicos, a los adolescentes, a mis hijos, cómo se relacionan con sus compañeros y veo que la interacción humana que tienen es cada vez menor. Y eso sin necesidad de la inteligencia artificial, solo por tener digitalizada su vida, digamos. Sí, por tener un Instagram, un Facebook. Claro. Así que digamos que eso ya lo estamos viviendo sin necesidad de los robots. Y bueno, me parece que es un problema grave sociocultural, digamos, más que de la tecnología en sí misma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que la gente elija eso en vez de la interacción social relevante y verdadera persona a persona, digamos? Leandro, ¿qué tal? Norma te saluda nuevamente. Te quería hacer una pregunta. Desde que te contacté te quería hacer esta pregunta. Resulta que en algunos países están surgiendo algunos papers que hablan acerca de la persona electrónica, así como la persona natural, la persona jurídica, ahora la persona electrónica. Y están para deslindar responsabilidades, por ejemplo, a la hora de hacer un diagnóstico médico mediante la inteligencia artificial. ¿Vos creés que bueno, pero precisamente ese tipo de cosas es lo que yo decía, van a ir surgiendo con el avance del tema, digamos, porque precisamente a medida que se usan estas cosas nos damos cuenta de que las herramientas, las legislaciones, los contextos que usábamos para analizarlo, ya no son necesariamente los mismos. Claro. Precisamente lo que vos decís es un tema. Te doy un ejemplo. Hace un tiempo salieron noticias, qué sé yo, de autos autónomos que chocan y matan a alguien, por ejemplo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la culpa? Claro. ¿De quién es la culpa? ¿Del que iba dentro del auto? ¿Del que compró el auto? ¿Del que fabricó el auto? ¿Del que fabricó la inteligencia artificial que lleva el auto? ¿A quién se responsabiliza? Claro. Son todos temas que no tenemos claro. No, definitivamente no están claros porque no está claro qué corresponde hacer porque es algo totalmente nuevo, ¿no? Claro, porque no se puede entrar como en el caso de las personas físicas o jurídicas en la discusión moral. No se puede entrar con un agente informático en la discusión moral. Te agradezco mucho porque fuiste muy claro. Muchas gracias, Leandro.
Uh-huh. Leandro Di Persia, especialista en inteligencia artificial. Nos tenemos que ir a la tanda, me quedaría hablando hasta las 2 de la tarde, pero nos corre la tanda. Muchas gracias por tu tiempo, por tus aclaraciones y seguimos en contacto. Seguramente te vamos a volver a molestar con todas estas dudas que nos surge el avance de la tecnología. Bueno, muchas gracias por el contacto y a disposición cuando quieran.